O responsables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 4 de diciembre de 2020. Estamos trabajando como siempre a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio están Marilia García y Génesis Rodríguez. Y en la dirección técnica, Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Iniciamos ya esta ronda informativa. Las elecciones del domingo en Venezuela son una farsa, según lo advirtió un portavoz del Departamento de Estado norteamericano a la agencia de noticias EFE. El gobierno de Estados Unidos seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó después del 5 de enero, cuando tome posesión la nueva Asamblea Nacional surgida de estos comicios, aclaró el funcionario. Por su parte, Alemania reafirmó que mantendrá su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la causa democrática en Venezuela luego de las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Tras una conversación telefónica, el secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores alemán, Miguel Berger, le aseguró al mandatario interino la continuidad del respaldo del gobierno de Alemania para lograr una Venezuela libre y democrática. Además, lamentó que la oferta que hizo la Unión Europea a Nicolás Maduro para celebrar elecciones libres y justas cayera en oídos sordos. Entre tanto, el comisionado presidencial para el Centro del Gobierno interino, Leopoldo López, convocó a la comunidad internacional a conformar una coalición para tener elecciones libres en Venezuela. Hay más de 35 diputados de la actual Asamblea Nacional que están bajo procesos judiciales y están inhabilitados para poderse presentar. Todos los líderes importantes de la conducción democrática estamos inhabilitados o no podemos participar. Pero además de eso, no hay un sistema electoral y tampoco han permitido una observación internacional para poder garantizar que el voto efectivamente se cumpla la voluntad de los venezolanos. Y esa es nuestra lucha. Nosotros lo que estamos planteándole al mundo, a España, a Europa, a América, es que podamos tener una coalición dentro de Venezuela y fuera de Venezuela con un clarísimo y concreto objetivo, que es lograr elecciones presidenciales y también parlamentarias, pero que sean libres, justas y verificables. Y la actual Asamblea Nacional continuará ejerciendo su mandato después de los cuestionados comicios del 6 de diciembre, tal y como lo adelantó la diputada de Voluntad Popular y miembro del Comité Antifraude del Parlamento, Olivia Lozano. La Asamblea Nacional tiene planteado, acatando la Constitución y el Estatuto de Transición, la continuidad constitucional. Estamos evaluando los mecanismos, la Asamblea continuamos ejerciendo nuestro mandato, el mandato que nos dio la mayoría del pueblo venezolano. 14 millones de electores nos dieron ese mandato para seguir luchando por la libertad y por la democracia. Nosotros vamos a seguir trabajando y por eso estamos lo que estamos haciendo, por eso llamamos a una consulta popular, una consulta establecida y vinculante en la Constitución Nacional, organizada por la sociedad civil. En palabras de la parlamentaria, la comunidad internacional y la mayoría de los venezolanos desconocen las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre. Han pasado por encima de las leyes y la Constitución, denunció la dirigente política. Y el pueblo venezolano desconocen ese proceso, saben que es un fraude, nos robaron las tarjetas, han cometido, nosotros que estamos en el observador del fraude, hemos visto, hemos monitoreado y se han identificado y documentado infinidad de irregularidades, es decir, han pasado por encima de las leyes, de la Constitución, de la voluntad del pueblo incluso, y han utilizado mecanismos de coacción como la comida, con la que amenazan a la gente y que las llevan a los centros del fraude a través de esas bolsas de comida, trasladan
a los pensionados en autobuses y en camiones con fusiles y los recogen en sus casas, los llevan, los sientan en un lugar y los dejan ahí, les quitan el carnet de la patria y los dejan ahí por horas. El pueblo no avalará el fraude electoral montado por Nicolás Maduro y sus alacranes, según lo advirtió Alfredo Ramos, dirigente de la Causa R y exalcalde de Barquisimeto, durante una actividad organizada la mañana de hoy en el estado Lara. Ya la gente ha ratificado que el próximo 6 de diciembre no va a convalidar, no va a avalar, no va a votar en el fraude montado por Nicolás Maduro. Y vamos a participar del 7 al 12 de diciembre en la consulta constitucional y ciudadana convocada por el único poder legítimo en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y el presidente Juan Guaidó. Esta consulta tiene el objetivo, primero, desconocer la dictadura de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, democráticas y verificables. Segundo, rechazar el fraude del 6 de diciembre. Tercero, solicitar a la comunidad internacional su respaldo, su reconocimiento y, por supuesto, la ayuda para lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. La ex asesora del Consejo Nacional Electoral, Egle González Lobato, calificó de excluyentes los procesos comiciales convocados por el régimen venezolano y la Asamblea Nacional. La experta vaticinó una alta abstención en ambas iniciativas electorales. Aquí lo que se ha visto, y por eso quizás el 30% que se proyecta tan solo de participación, es precisamente que el elector siente que él es convocado cuando ya la fiesta está hecha. Mira, vaya y, mira, te convoqué a última hora. Bueno, pero yo, ¿dónde participo? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde están la posibilidad que yo reclame y exija? Con la elección, por supuesto, es evidente, y con la consulta también. Entonces, aquí lo que se está viendo, lamentablemente, es una erosión de los valores democráticos, porque la audiencia quisiera expresar algo. Mire, no basta una constitución como la del 99. Tampoco basta la presencia de los partidos políticos, que son los primeros en defender la democracia, los que deberían defender la democracia. A propósito del cuestionado proceso electoral de este domingo, sin la participación de los partidos mayoritarios de la oposición en Venezuela, Nicolás Maduro ya había asegurado a su círculo más cercano en 2015 que jamás permitiría que la alternativa democrática accediera al poder después del triunfo que obtuvieron en las elecciones de la Asamblea Nacional, según lo reveló el periodista Francisco Olivares, autor del libro Los últimos días de Chávez. Cuando se logró el triunfo opositor mayoritario en 2015, en una reunión en Miraflores, ese comentario, por cierto, está en el libro, con el testimonio de la persona que estaba allí. Le comentaron a Nicolás Maduro que la oposición había ganado, y él había reconocido esa derrota, pero él dijo que él jamás iba a permitir que la oposición accediera al poder. De manera que ya estaba, digamos, en el pensamiento y en la acción preparada por el gobierno de Maduro, que la Asamblea no iba a poder hacer sus funciones de Asamblea Nacional y de poder legítimo. En palabras del periodista Olivares, Venezuela forma parte de un eje ideológico y económico internacional que busca establecer su dominio geopolítico en la región y en el resto del mundo. Nadie se salva de esta ola o esta nueva sector geopolítico que está entrando en el mundo, porque ellos no solamente es un problema ideológico, sino que se están entrando en todas las economías. En Europa están con mucha fuerza entrando no solamente China, sino también Rusia, y también lo está haciendo ahora Irán. En América Latina está ocurriendo lo mismo. Esto no solamente es un problema económico, sino que también es un problema de dominio geopolítico. Venezuela ahora va a ser parte de este eje, y esto, bueno, por supuesto, va a estar enfrentado al resto del continente. En otras noticias, la Sociedad Venezolana de Infectología
no ha sido consultada en torno a las medidas de bioseguridad necesarias de cara al cuestionado proceso judicial convocado para este próximo domingo y la consulta popular promovida por el Parlamento, según lo confirmó la doctora Patricia Valenzuela, miembro de la Junta Directiva de la organización. La especialista indicó que en aquellos países donde han celebrado procesos electorales ha habido un repunte del 20% en el número de casos de coronavirus. Tradicionalmente, pues los países y los sistemas de salud no son comparables con el de nosotros, pues además que las condiciones se han mantenido más o menos iguales desde que iniciamos la pandemia en marzo. ¿Qué les recomiendo? Bueno, pues estas recomendaciones es para todo, es que va a salir de su casa, porque es indispensable, tiene que usar tapaboca o mascarilla que cubra correctamente y completo la nariz, la boca y que se ancle en la quijada. Debe lavarse las manos, desinfectarlas con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial, a base de alcohol al 60%. Antes de colocarse el tapaboca o mascarilla, debe ajustarlo para que no lo tenga que volver a tocar. La especialista recomendó hacer una cuarentena voluntaria después de participar en las respectivas jornadas electorales convocadas en diciembre. Hay algo que se llama cuarentena voluntaria y es el periodo donde la persona sin síntomas se queda en su casa relativamente aislado. ¿Por qué? Porque bueno, estuviste en contacto con un gran número de personas a lo largo de un día determinado y asumimos que pudo haber dentro de esas personas algún caso sospechoso, algún caso asintomático, ¿verdad? Entonces la persona pues debería permanecer por lo menos mínimo una semana, 10 días en su casa en una habitación, disminuyendo el contacto intradomiciliario con los miembros del núcleo familiar. Si es posible usar el tapaboca cuando alguien entre a llevarle la comida, pues sería buenísimo. En internacionales, más de 65 millones de casos de coronavirus se habían registrado hasta hoy en el mundo, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Este jueves, en Estados Unidos, las autoridades sanitarias confirmaron más de 210,000 nuevos contagios, un récord desde el inicio de la pandemia en ese país. Pasamos a Colombia. Las cámaras de representantes y el Senado aprobaron la Ley General de Turismo con el objetivo de reactivar uno de los sectores más afectados en ese país por la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa incluye una reducción del impuesto del valor agregado a los boletos aéreos de 19 a 5% por 2 años. En economía, el precio de la canasta mínima alimentaria se ubicó en cerca de 15.684.000 bolívares durante el mes de octubre de 2020, lo equivalente a $31.36, según los cálculos del Sendas. Esto representó un incremento de 4.750.000 bolívares, es decir, un 43,5% con respecto a los datos arrojados en el mes anterior. Según los datos manejados por el Sendas, para acceder a los productos de la canasta básica, un ciudadano requiere de $39.21 salarios mínimos, con un sueldo mínimo de 400.000 bolívares. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía y se aproximaban a los $50 el barril. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $46 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $49.25 el barril. Además, la mayoría de los mercados bursátiles en el mundo se mantenían en verde en horas del mediodía de este viernes. Pasamos a la materia deportiva. El delantero uruguayo Luis Suárez volvió a los entrenamientos de su equipo, el Atlético de Madrid, y estaría listo para volver a la competición en el partido de este sábado contra el Valladolid. 2 semanas o 4 partidos después, con 2 triunfos y 2 empates, el atacante uruguayo se reincorporó al grupo y completó su primer entrenamiento tras su recuperación del COVID-19, confirmada con su resultado negativo en una prueba PCR el pasado jueves. El tenista ucraniano Stanislas Popatkis
ha sido expulsado de este deporte de por vida después de que una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis determinaran que había participado en múltiples ocasiones en actividades de amaño de partidos entre los años 2015 y 2019. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.